Instituto Nacional de Migración emite una alerta migratoria contra Carlos Treviño, exdirector de Pemex, aunque creo que ya se peló Baltasar, ya no debe de estar en México. El Instituto Nacional de Migración informó que la alerta fue emitida a solicitud de la Interpol, que apenas el jueves, apenas ayer, giró una ficha roja para la búsqueda y detención en más de 190 países del exdirector de Pemex. Imagínense cómo estamos, con Emilio Lozoya en el bote y con Carlos Treviño, otro exdirector de Pemex, acusado de blanqueo de capitales y asociación delictuosa, pues prófugo de la justicia. Norman Pearl, qué cosas, ¿no? Y luego se quejan de cómo se maneja Pemex en esta cuarta transformación, cuando se sirvieron con la cuchara grande estos sinvergüenzas, estos cínicos. Sí, esto ha sido terrible. La verdad, yo creo que el gran pendiente que pudiéramos tener los mexicanos es encontrar el momento adecuado para no solo exhibir a esta gente, sino pues encontrar los delitos específicos, entre otros traición a la patria, para poder llevarlos ante los tribunales. Fíjate que yo estuve revisando los periodos que vivieron los diferentes directores de Pemex y me encontré con que Lozoya estuvo desde diciembre de 2012 hasta febrero de 2016. En esta época, en este tramo, se firmaron distintos contratos, todos lesivos para el interés público, para el interés popular. Después llegó José Antonio González Anaya a sustituirle y en esta época aparentemente le dio seguimiento a los acuerdos que se habían tenido dentro del gobierno de Peña Nieto. Sabemos que termina el periodo, hasta prácticamente le entrega al gobierno, a la administración del presidente López Obrador, este señor de apellido Treviño. Y aquí surgen muchas confusiones. Pero yo quisiera irme un poco atrás del gobierno de Peña Nieto y encontrar todos los desaguisados, todos los pormenores inclusive, de muchos eventos que iniciaron este proceso delictivo. Y fíjate lo que son las cosas, Vicente, Ricardo, audiencia. El gran depredador de México es Felipe Calderón. Felipe Calderón sienta las bases de la corrupción, cuando menos en la industria energética. Y lo hace de una forma tan canalla, tan terrible, que en un momento dado el individuo termina por ser hasta respetable. A mí me da muchísima tristeza pensar en manos de quienes hemos estado, y sobre todo la industria estratégica, la industria energética, cómo pasó apenas el tamiz de la desgracia, de la tragedia, en manos de estos individuos. Es Felipe Calderón quien inicia procesos de entrega. Cuando el presidente López Mateo se refería de una manera muy enfática en aquel discurso del 60, y cuando decía que vendrá algún traidor a entregar o a buscar entregar a la industria eléctrica y energética al extranjero, pues estaba refiriendo a Felipe Calderón. Y lo vemos como desde el momento que se crea aquella empresa de Odebrecht, filial de Odebrecht aquí en México, y se le entrega la posibilidad de que pueda operar, inclusive se le financia, eso lo sabemos todos, a través de la banca de inversión mexicana, en condiciones muy ventajosas, y todavía le dan la oportunidad de que para otra empresa que ellos mismos crean, también de saliva, como se suele decir en el ámbito financiero, se les iban a suministrar 66,000, lo tengo por aquí el dato,
66,000 barriles diarios de etano como materia prima a esa planta. Recordamos cómo dentro del Consejo y dentro de la composición del Consejo, en aquella época, el presidente de la República era Felipe Calderón y el presidente del Consejo de Pemex era José Antonio Meade. Y también sabemos que hubo un consejero independiente que se opone a que se hagan estos contratos y dice, bueno, es que estos contratos van a dañar terriblemente a Pemex, ¿no? Ese es el momento de detenerlo. Debemos destruir este contrato. Y José Antonio Meade se opone. Esto es en 2011. Se opone a que Rogelio Gasca Neri siga adelante con su propósito de detener este saqueo a Pemex. Me parece terrible que se hayan dado estos eventos de esa manera tan fácil y que no nos hayamos enterado de una manera tan contundente, ¿no? Quizá podríamos haber hecho antes algo. Todavía en 2018, Ricardo Anaya, un individuo conocido por todos como un corrupto, acusaba a José Antonio Meade con el propósito de lastimarlo en su campaña, lo acusaba justamente de estos contratos y justamente hacía mención de aquellos funcionarios que se habían beneficiado. Es decir, Ricardo Anaya aparentemente no tenía empacho en pelearse con Peña Nieto, se pelea y los acusa. Recordaremos que es el único que dice que llevará a la cárcel a Peña Nieto en caso de ser presidente. El tema es muy delicado, Vicente, es muy triste. Ahorita lo tomamos de una manera, si no jocosa, cuando menos con cierta naturalidad, pero son cosas que no se pueden presentar y son cosas que se deben de castigar en su momento. Yo creo que todos esos personajes que de una u otra forma tuvieron alguna participación en este saqueo de la industria energética debe de pagar de una forma severa, ¿no? Me preguntabas específicamente por Treviño, y yo creo que Treviño está tratando de defenderse de las acusaciones de Lozoya, y están tratando ambos de ensuciar un poquito el clima, de enrarecer el clima, porque pues ambos se acusan. Lozoya dice que recibió 8 millones de pesos junto con Meade y junto con José Antonio González Anaya. Y bueno, pues bueno, yo creo que aquí tendrá que salir a relucir pues algún resquicio de verdad, ¿no? Yo no sé qué pienses de esto, qué piense Ricardo, qué piense la audiencia, pero eso es un tema muy triste. Muy triste y que debe de ocupar a las autoridades, porque hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador incluso revivió aquello de que el pueblo se cansa de tanta pinche tranza, y del presidente se escucha, híjole, muy cabrón, déjame decirlo de esa manera, Ricardo. De hecho, el presidente pues dijo que no puede ser posible que Lozoya ofrezca 5 millones para reparar el daño cuando hizo cuentas y sacó por ahí 200 millones de dólares. En la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador en sus cuentas, Ricardo. O sea, va de la mano con lo que dice Norman. Esto está más grotesco de lo que nos pudimos haber imaginado. En efecto, el calificativo me parece revelador, es grotesco, y lo que está haciendo este personaje, que hay que revisarlo puntualmente, Carlos Treviño Medina, que es no solamente exdirector de Pemex, sino además otras muchas cosas, y que le ha pedido con la mano en la cintura y con absoluto descaro al fiscal Gertz Manero, que es el titular de ese polémico elefante reumático del que tanto se ha estado hablando, incluso el propio presidente, y que ha dicho, creo que está siendo demasiado lento, y que hemos coincidido. Pues bueno, está reclamándole a Gertz Manero sobre el tema de Lozoya, y dice que no debería de aprobarle el famoso criterio de oportunidad por el tema de la planta de
etilieno 21, el cual, como bien dices, ocasionó un daño de exactamente 2.813 millones de pesos y que en efecto pues no puede pagarlo porque ya se lo gastó. Este personaje es un sujeto que tiene una cola larga y bueno, rasposísima. Hay que recordar que Carlos Alberto Treviño Medina, que es el nombre completo de este personaje, trabajó no solamente, como digo yo, en la administración de Petróleos Mexicanos durante el sexenio de Calderón, sino que también se integró al Instituto Mexicano del Seguro Social en su momento, en el gabinete de este personaje también que ha estado siendo mencionado en los últimos días, que es José Antonio González Anaya, porque ahí él lo reclutó como director financiero, donde dejó muy malas cuentas. Estuvo también en la dirección corporativa de administración de la misma institución, este personaje que es egresado del Tecnológico de Monterrey y que aparentemente no tendría absolutamente nada que hacer en este perfil, en Petróleos Mexicanos, ni en el Instituto Mexicano del Seguro Social, ni en nada que tuviera que ver con eso, porque es un ingeniero en alimentos, pues está ahí tratando de pelarse, como tú bien dices. Ya hay una orden para que, una ficha para que se le atrape. Yo creo que ya no estará aquí, porque es un personaje que ha estado inmiscuidísimo en el asunto de este tema tan lesivo para los mexicanos y las mexicanas. Ha tenido puestos estratégicos al lado de no solamente de Calderón, sino también de Peña Nieto. Estuvo por ahí como oficial mayor en la Secretaría de Economía, pero también en la Secretaría de Energía, y es aquel personaje que dijo en su momento que si se cancelaba la reforma energética que propuso el peñanietismo, pues no habría manera de pagar indemnización a los que él ya suponía que iban a ser extrabajadadores de Pemex. Entonces es un sujeto que hay que observar con muchísimo detenimiento, y por supuesto que es un gran desafío para la Fiscalía General de la República. Ojalá que le dé muchísimo más celeridad y un seguimiento, que los mexicanos y las mexicanas pues estamos tránsidos de que se haga, y que ya se los metan definitivamente al bote, porque hay muchísimas pruebas en contra de y de toda la gente que está inmiscuida en el tema de Petróleos Mexicanos. Bueno,